Y retomamos esta tertulia económica. Francisco Cabrillo, le voy a devolver rapidísimamente la palabra para no perder ni un segundo. Hablábamos pues de que Madrid en estos momentos es la región que mejor soporta la crisis. Sí, estábamos viendo algunos datos. Voy a mencionar lo que he comentado yo esta mañana, simplemente lo más relevante. La tasa de paro en Madrid es actualmente más de 5 puntos inferior a la media española. Cuando empezó la crisis era apenas 2 puntos inferior, lo que significa que aunque el paro ha aumentado en Madrid, ha aumentado mucho menos que en otras regiones. El déficit de Madrid, de acuerdo con los datos del Gobierno central que nos suministró en marzo sobre déficit de 2010, Madrid era la región que menos déficit tenía. Y con respecto a la otra gran variable económica, la deuda pública, pues la comunidad ha sabido contenerla y en estos momentos pues la deuda pública en Madrid supone algo más del 7% del PIB, pero ha cambiado en el último año apenas unas décimas. Y hay que tener en cuenta que en el conjunto de España la deuda autonómica aumentó más de un 30% en 2010. Es decir, podríamos entrar en muchos otros datos de inversión extranjera, de turismo, etcétera, pero yo creo que estos son los más llamativos, unas finanzas más saneadas y una tasa de paro que, aun siendo elevada, es bastante más baja. Además, como yo comentaba esta mañana, hay otro punto importante. Estamos hablando de medias. Quien está acostumbrado a trabajar con medias se dará cuenta enseguida. Es lo siguiente: Madrid supone aproximadamente el 18% del PIB en español. Por lo tanto, sus datos influyen en la media. Si Madrid tuviera unos datos peores, la media española sería peor. Es decir, en España tenemos un 21% de paro porque Madrid tiene un 16%. Si Madrid tuviera una cifra superior, la cifra media sería superior al 21%. Digamos que la Comunidad de Madrid tira del carro, tira de la economía nacional. Don Emilio, ¿por qué entonces usted, Francisco, ha expuesto una serie de variables, una serie de datos que indican que efectivamente Madrid soporta mejor la crisis? Pero entonces, don Emilio, me gustaría que explicase a nuestros oyentes que probablemente se estén preguntando el porqué entonces de esa rebaja de calificación por parte de la agencia Fitch. Bueno, la rebaja de calificación, primero hay que decir que la que se ha aplicado a nivel al Reino de España ha sido de 2 tramos y a la economía madrileña, a la Comunidad de Madrid, solo de 1. El porqué es por la propia lógica de las agencias de calificación, ¿no? Ellas dicen que no hay nada más solvente que el propio Estado, y por tanto por debajo del Estado no puede haber nadie más solvente, incluso aunque sean partes de la Administración. Por tanto, como consecuencia de que la semana pasada se rebajó la calificación de la deuda que emite el Reino de España, que emite el Estado, pues lógicamente ha venido una rebaja de calificación de deuda de varias comunidades autónomas, no solo de Madrid, porque han sido 4 las que se han rebajado, que por cierto no se habían tocado en las últimas rebajas de calificación que había hecho ninguna agencia de estas, ni Fitch, ni Standard & Poor's, ni Moody's. Es decir, en Cataluña y otras han sufrido rebajas anteriores. En este caso es simplemente una cuestión de adaptación, pero que también refleja, es decir, el problema en el que nos ha metido este gobierno como consecuencia de su ligereza a la hora de tratar los temas presupuestarios y de déficit público. Porque es que aquí las noticias son: se rebaja el rating de la deuda española, se rebaja el rating de la deuda de tal o cual comunidad autónoma, pero siempre pasa desapercibido cuando lo que se rebaja también, precisamente porque se considera que no hay nada en un país más solvente que el Estado, ¿no?, incluidas las empresas, ¿no?, que se rebaja también el rating de la deuda que emiten las empresas privadas que se financian por razones de su negocio y demás. Hay empresas privadas como las telecomunicaciones, como las empresas de electricidad, ¿no?, que parte de sus inversiones las realizan con emitiendo deuda, emitiendo pagares, y eso también supone rebaja. Es decir, que esta rebaja supone un aumento del coste de financiación para toda la economía española, empezando por el Estado, siguiendo por las autonomías y el resto de la administración pública, y terminando por las empresas, que van a encontrar un poco más caro y un poco más difícil el financiarse en los mercados exteriores. O sea que todo esto, el
ligereza con la que se ha tratado y se ha venido tratando en España el problema presupuestario es francamente alarmante. Yo esta mañana, pues cuando nos comentaba en la presentación del informe del Consejo Económico y Social de Madrid, el que la Comunidad de Madrid había empezado desde 2007, desde el primer momento de la crisis, a ajustar el gasto, y pensaba cuánto nos hubiéramos ahorrado si este gobierno hubiera ajustado también el gasto entonces, en lugar de meternos en una vorágine de déficit público que ha creado deuda pública, que a su vez, como genera pagos de intereses, crea más deuda de déficit público, y nos ha metido en un círculo virtuoso de crecimiento explosivo de la deuda. Cuánto nos hubiéramos ahorrado, porque el déficit sería menor, la deuda sería menor, las calificaciones serían mayores y habría muchas menos dudas en general sobre la economía española en todos los sentidos, en qué va a pasar con los bancos, en qué va a pasar con las empresas, etcétera, ¿no? O sea, que estos temas hay que tener mucho cuidado con ellos, porque luego pasa lo que pasa, y sobre todo decir, porque en ese sentido lo que pasa a nivel nacional al final, nos gusta, no se extiende por toda la economía. Si es que no hay otra. Don Francisco, ¿qué opina de los Nobel de Economía? Bueno, yo creo que sobre todo uno de los candidatos, Thomas Sargent, es un candidato que lo viene siendo desde hace mucho tiempo. Muy conocido. Básicamente, el otro ha trabajado en la misma línea, pero mucho más en temas econométricos. Desde luego estamos en un premio Nobel que, por un lado, tiene implicaciones para la política práctica, tiene mucho de teoría, es decir, no engañemos a nuestros lectores, la obra de Sargent y de Sims es muy difícil de leer. Sims es hace macroeconometría, es decir, aplicación de teoría estadística, matemática a problemas macroeconómicos. Pero yo creo que la clave del premio es la que se conoce en economía como la teoría de las expectativas racionales. Eso se lo voy a explicar en muy pocas palabras, y si quiere de una manera un poco provocativa. La clave de la política económica keynesiana siempre ha consistido en engañar a la gente. Y esto no es que sea una crítica a Keynes. Esto que Keynes, que era un hombre, como decía alguno, perverso, pero extraordinariamente inteligente, era perfectamente consciente de ello. ¿Por qué engañar a la gente? Porque imaginemos que un gobierno quiere relanzar la economía y quiere que se invierta más, pero no hay más capital, porque no se ha ahorrado, no hay fondos. Entonces, ¿qué hace? Finge como que hay más capital. ¿Cómo finge que hay más capital? Emitiendo dinero, que eso sí lo puede controlar. Entonces, emite dinero. Si emite dinero, bajan los tipos de interés. Da la impresión de que hay más capital para la inversión, aunque no lo hay. Y entonces la gente invierte. De alguna manera se está engañando a la gente. ¿Cuál es el planteamiento de expectativas racionales? Es decir, mire, la gente es que esto probablemente no se lo va a creer, porque sabe que si el gobierno o el Banco Central controlado por el poder público está emitiendo mucho dinero, esa bajada de los tipos de interés va a ir acompañada de un aumento de la inflación, y ese aumento de la inflación va a subir los tipos de interés. Con lo cual, si la gente tiene las expectativas bien formadas, lo que va a decir, hombre, yo no voy a invertir porque ahora va a bajar, y cuando suban los tipos de interés voy a tener un problema. A no ser que no sean tan racionales, si se lo crean y pase lo que ha pasado, que se han mantenido los tipos artificialmente bajos durante mucho tiempo, y cuando ya ha llegado el problema, la gente se ha encontrado con unas inversiones que eran insostenibles desde todos los puntos la importancia, de hecho, además también de lo que dice Sargent, es que la base del pensamiento keynesiano es que se puede engañar siempre a todo el mundo, ¿no? Se puede engañar todo el tiempo a todo el mundo, ¿no? Y lo que nos demuestra Sargent, ¿no?, es que no se puede engañar todo el tiempo a todo el mundo, porque utilizando pues la explicación que él mismo hacía en relación con la política monetaria y eso de estimular la inflación para poder crear empleo, ¿no?, él decía, mire usted, el primer año el gobierno nos puede sorprender, pero el segundo año ya hemos aprendido que esto es así y entonces cambiamos nuestras expectativas y esto ya no funciona. Y eso es una de las aportaciones, ¿no?, o de la importancia que tiene esta teoría, que desmonta en ese sentido también un fundamento erróneo, que es el poder engañar a la gente todo el tiempo. Se la puede engañar parcialmente. Por eso en todas las discusiones académicas de si se puede crear empleo a través de políticas que estimulen la oferta de dinero y por tanto la inflación, ¿no?,
eso puede funcionar a corto plazo en el sentido de que puede sorprender a la gente, pero no a medio y largo plazo. Y tiene implicaciones prácticas. Por ejemplo, un gobierno cuando tiene problemas de credibilidad de política económica, normalmente los tiene como consecuencia de la inflación o del déficit, o normalmente de las dos cosas que suelen ir unidas. Y lo que suele necesitar hacer para ganar credibilidad no es demostrar de alguna manera que existe un compromiso por parte de ese gobierno de que va a hacer las cosas bien. Y muchas veces pues eso lleva, por ejemplo, a que para la lucha contra la inflación, para demostrar que ese país va a ser fiable en materia de inflación, etcétera, pues le lleva pues a fijar su tipo de cambio con otro país menos inflacionista, o hacer, por ejemplo, pues lo que hicieron en Argentina, ¿no? En Argentina, pues para estabilizar la inflación, dijeron tipo de cambio del peso argentino, un peso argentino, un dólar, y además libre convertibilidad. E inmediatamente redujeron una inflación del 1000% a los niveles de la inflación de Estados Unidos, ¿no? Entonces, te lleva a ese tipo de cosas. Claro, luego después hay que saber gestionar también esos sistemas, porque si no, no acaba también como Argentina, ¿no? Metido en un corralito. Si les parece, vamos a echar ahora un vistazo a las portadas de la prensa económica de mañana. Rayo, cuéntanos, ¿cómo vienen? Pues obviamente los Nobel están en los periódicos, lo que pasa es que no sé hasta qué punto han entendido realmente las aportaciones. Seguramente poco, eso te lo digo yo, que conozco muy bien los periódicos por dentro. El economista dice 2 estudios de los estímulos en la economía ganan el premio Nobel y expansión. De los estímulos en la economía. Y expansión, un Nobel de economía para salir del caos. Sí, es una interpretación, siendo benévolos, digamos, peculiar. Sí, bueno. Sí, bueno, a mí mis estudiantes me ponen eso y lo suspendo directamente. habrá que ver el desarrollo interno. Luego, expansión también lleva, Bruselas pide sacrificios a 9 autonomías españolas por el déficit. Recordemos que bueno, uno de los grandes lastres de la economía española en estos momentos es obviamente el descuadre presupuestario, y gran parte de la responsabilidad de ese descuadre presupuestario lo tienen las autonomías, con lo cual no es de extrañar que se nos pidan sacrificios ya no al gobierno central, que también tiene que hacerlos obviamente, sino unas autonomías que parece que aún no se han enterado que la película va con ellas. Más cosas, sobre Rayo. todo Cataluña, ¿no? Porque en otros como Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Madrid o Baleares, desde luego se han enterado muy bien de que la película va con ellos. Y llevan mucho tiempo también haciendo Claro. sus deberes. Bueno, sí, pero aún queda mucho, Queda mucho por hacer. Pero volviendo otra vez Desde a lo que luego. decía esta mañana el señor el tal Julianano, y lo de que el resto de España tocando la guitarra, pues no creo que en Castilla-La Mancha, cuando haya llegado María Dolores de Cospedal al poder, haya tenido mucho tiempo para tocar la guitarra, porque el ajuste que ha aplicado ha sido drástico, y ya quisieran los catalanes tenerla, el valor que ha esa tenido ya cita para yo no hacerlo, la he vamos. comentado, pero es que me parece tan absolutamente ridícula y peligrosa y muy contraria a Cataluña. Mientras se transmita la imagen de que la culpa de lo que ocurre en Cataluña la tienen otros, que por otra parte es lo que hace todo el mundo que tiene serios problemas. Especialmente los griegos. No, por ejemplo, no hay posibilidades de salir adelante. Mientras se esté transmitiendo que la desastrosa situación de las finanzas catalanas, el déficit, la deuda que no pueden colocar, etcétera, es culpa de que los andaluces tocan la guitarra, sinceramente, está extendido por elevación y el resto de España. Y claro, cuando uno lo lee y piensa en el drástico plan de ajuste que aprobó este verano María Dolores de Cospedal, lo que está haciendo también el Partido Popular cuando ha visto la situación en Baleares, lo que están haciendo en la Comunidad Valenciana, que la gobernaban ellos, ¿no? Pues francamente no se puede decir que el resto del país esté tocando la guitarra, al contrario, está siendo muy sensato y muy consciente de la que está cayendo, y no se andan ni dedicándose al victimismo ni lamentándose como se lamentan estos señores. Oiga, pues mire, hay una cuestión. Yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar económicas, la primera lección era aquello que le decía Goebbels a Hitler de, mire, mein Führer, no podemos fabricar al tiempo cañones y mantequilla, o damos de comer a la gente o seguimos produciendo armamento. Pues esto es lo mismo, o siguen financiando el nacionalismo catalán o financian los servicios públicos, pero las dos cosas no pueden. Y como no pueden, pues déficit y problemas. Y es que es así de sencillo. Rayo, un minutito. Sí, y luego, pues sobre la fusión o la adquisición del Banco Popular, del Banco Pastor por parte del Popular, Expansión dice, el Banco Popular rentabilizará en un año la compra del Banco Pastor, y Expansión, el Popular aprovecha la fusión con el Pastor para acelerar el saneamiento. Y sí deben acelerarlo porque recordemos que el Banco Popular, según los test de estrés últimos, tenía un 5,3 de core capital, mientras que Dexia, que ha sido nacionalizada, tenía un 10,4, es decir, casi el doble. No, es que hay que ver que en esa fusión el Pastor tenía muchos problemas, pero de los españoles el Popular era de los que estaba en un nivel más bajo. Uno debilitado ha absorbido a uno
casi sí, lo que pasa es que es verdad que el Popular es verdad que era un banco con muchos problemas como consecuencia fundamentalmente pues del error que fue permitir que entraran los promotores inmobiliarios no ya en el capital, porque uno puede comprar acciones libremente en el mercado, sino en el Consejo de Administración, y cómo se llevó a que la tradicional prudencia del Popular pues desapareciera y concentraran muchos riesgos en el sector inmobiliario. Pero también es verdad que el Banco Popular desde el año 2006 ha empezado a reducir su exposición en ese sentido, ¿no? Y eso ha hecho, entre otras cosas, que así como estamos hablando de cuántas cajas van a necesitar salvamento, no estemos hablando de si el Banco Popular lo necesita o no. Sigue teniendo dificultades, pero ha avanzado mucho en el proceso de saneamiento. Un apuntito más, Rayo. Pues bueno, a ver, 5 días lleva un titular que a ver si cunde más. Anticorrupción investigará a la exdirectora de la CAM. Aunque también habrá que ver que no se utilice esto políticamente, que es algo muy propio de anticorrupción. Que es poco probable. Pero ¿usted cree que anticorrupción realmente investiga la corrupción? Este es Jiménez Villarejo, ¿no? El tío de Trinidad Jiménez, ¿no? Que no investiga en cambio la corrupción en otras cajas de ahorro, ¿no? Por eso digo que ojalá cunda el ejemplo, aunque no fuera a través de una fiscalía absolutamente politizada. Bueno, la polémica desde luego que está servida. Juan Ramón Rayo, muchas gracias, nos vemos mañana. Don Emilio J. González, gracias también, muy buenas tardes. Y Francisco Cabrillo, muchas gracias, muy buenas tardes. Nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos en 2 minutitos. Es la noche de César, con Adriana Rey. Tenemos una pregunta.